Director nacional de Unidad Popular. Giovanni, bienvenido. Gracias por aceptar este diálogo con el equipo de Primera, Zona 751. Lo que se ventila en la Asamblea, lo que se ventila en el país sobre los últimos acontecimientos de un gobierno que está bastante golpeado. ¿Por dónde apuntaría la Asamblea o por dónde debe apuntar? Unos dicen que ya es imposible un juicio político. Otros afirman que sería bueno la muerte cruzada. En fin, ¿cómo ver lo que está pasando en el país? Giovanni Atariguana, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, William. Un saludo a toda la audiencia. Nosotros como Unidad Popular estamos primero celebrando la victoria del no. Creo que eso es un tema fundamental porque el pueblo finalmente le dijo 8 veces no y castigó a un gobierno incapaz de resolver los problemas, un gobierno que empobreció a las familias ecuatorianas y un gobierno que está hasta el tuétano ubicado con la corrupción y con las últimas revelaciones de la posta, con la narcopolítica. Desde ese punto de vista, el gobierno de Guillermo Lasso no debería ir más. Nosotros somos partidarios de que la consigna que unifica al pueblo ecuatoriano, el primer paso para resolver los problemas, es fuera Lasso. Alternativas constitucionales existen, William. El 129 de la Constitución es claro respecto a la posibilidad de un juicio político. Y creo que las causales están más que probadas. En el tema de corrupción, el presidente tiene la responsabilidad política de haber nombrado a Hernán Luque al frente de EMCO. Hernán Luque no es, como ahora dice el presidente, un torpe, sino era un alto ejecutivo del Banco de Guayaquil y colaborador de Lasso durante más de 20 años. Y a este señor, el presidente le nombró al frente de todas las empresas públicas, eléctricas, Flopec, Petroecuador, pero además, violando la ley de empresas públicas, le concedió el presidir todos los directorios, y es decir, le entregó todo el poder. Solo ahí ya está aprobado el tema de su responsabilidad política. Pero si le sumamos, William, lo que se ha revelado el día de ayer, que realmente rompe toda expectativa, estamos hablando de la vinculación del círculo presidencial, del cuñado del presidente, Danilo Carrera, del señor colaborador de Carrera, se me va el nombre, Cherres, Rubén Cherres, efectivamente, que se prueba la vinculación con la mafia albanesa. Sí, eso es Esta terrible. gente estaba ubicando el tema de nombrar ministros como el de Agricultura, tomar decisiones en CELEC, en CENEL, en las aduanas. Y no es cierto, ahora entendemos por qué nosotros, por parte del debate de la campaña del referéndum, por qué en los 20 meses de gobierno no se ha puesto un solo escáner en las aduanas para monitorear la salida de la droga en puertos y aeropuertos. Ahora se conoce el nombre de algunos narcogenerales, a los cuales nunca se investigó. Ahora entendemos por qué el presidente nos quiere convencer de que basta un iPad para monitorear los vuelos clandestinos en lugar de los radares en la costa ecuatoriana. Entonces, es evidente que a estas alturas, además de un gobierno incapaz que ha sometido al pueblo una política de hambre, que es la política neoliberal, que nos tiene sin medicinas en los hospitales, sin cupo en las universidades, la gente pasando hambre, súmale usted, efectivamente es la gota que derrama el vaso, el tema de la corrupción y la narcopolítica. Por eso nosotros decimos con fuerza, fuera Lasso. Giovanni Atariguana. Usted habla de el 129, que es el juicio político. Nos acercamos también, Giovanni, al 130, que es la muerte cruzada, es decir, el 129 o el 130, ¿están allí listos? Yo creo que el 130 hay un debate jurídico si es que la Asamblea lo puede volver a aplicar, pero yo no tengo mucha confianza adicionalmente porque significaría que los votos en la Asamblea no sé si existan. Lo puede activar también a través del 140, me parece, el presidente de la República, lo cual realmente sería una provocación al pueblo ecuatoriano, porque un gobierno que está demostrado que tiene estos lazos, porque no hablamos de una revelación periodística solamente, William, hablamos de un informe de la policía, de la fiscalía. Entiendo que en estas próximas horas se conocerán más verdades. La fiscal general de la Nación ha dicho que va a concurrir el día miércoles a la Asamblea Nacional. Entonces, se configuran los delitos, yo diría adecuadamente las causales en el 129, que Giovanni, establece que, sí, sí, ¿sabe lo que yo creo?
que Guillermo Lasso al final se va a hacer a un lado. Yo presiento que eso puede pasar, que se va a hacer a un lado, porque el tema está bien complicadísimo. Lo que se vio ayer es tremendo, lo embarra el gobierno tremendamente. Y lo que decía Boscán hace algunos días, que es la peor corrupción en los últimos 30 años de democracia en el país. ¿Está de acuerdo con eso, Giovanni? Por cierto, por eso es que decimos que hay que unificarnos en tono fuera Lazo. Si el presidente tuviera un ápice de coherencia, debería renunciar. Pero yo creo que a la final del día el presidente tendrá que ser sometido a la justicia. Creo que la fiscalía tiene mucho que decir, porque ¿qué nos va a contar Guillermo Lasso? Que su cuñado le recomendaba ministros y él de buena gente les daba. ¿Qué le va a desconocer a Danilo Carrera, que además de su cuñado es su socio durante varias décadas en el Banco de Guayaquil? ¿Nos podemos tragar ese cuento de que el presidente era inocente en toda esta trama que está siendo probada? El presidente Lasso tendrá que responder al país por qué su gobierno y la cúpula policial, porque ese informe se dice, según Boscán, se conocía hace más de un año y lo intentaron desaparecer, archivar, y obviamente como que aquí no ha pasado nada. Usted recuerda, William, que en el debate del referéndum, el presidente suelto de huesos nos acusaba de antipatria, de narcotraficantes, a los que estábamos por el no. Pues bien, a la hora de la verdad, la narcopolítica ha estado en Carondelet, pues. ¿No es cierto? Los allanamientos que ahora vimos la semana pasada en Petroecuador, en la propia asesoría jurídica en Carondelet, y estas revelaciones nos hablan en dónde estaba efectivamente la narcopolítica. Y es grave, William. Nosotros ya teníamos la decisión del pueblo y se expresó en la consulta, y por eso fue mayoritaria el triunfo 8 veces no. Pero también las encuestas, antes de estas revelaciones, el Barómetro fundamentalmente, nos decía que el 93% de los ecuatorianos no confiamos en el presidente de la República. Ahora, con estas nuevas revelaciones, que, o sea, no es cualquier cosa, no es el robo en un ministerio, algo que puedan decir, se vaya a la cárcel algún funcionario. Estamos hablando del círculo presidencial y que la narcopolítica tomaba decisiones y ponía en riesgo el tema de la seguridad del Estado, William. Es una de las causales del juicio político, a más del enriquecimiento ilícito, la delincuencia organizada, que son delitos suficientes para que la Asamblea, si es coherente con el Ecuador, tome la decisión de destituir al presidente Lasso. Gracias por acompañarnos, Giovanni Atariguana, el director nacional de Unidad Popular. Un abrazo a la distancia, estaremos en comunicación en los próximos días. Era Giovanni Atariguana. Son las 7 de la mañana con 59.